Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Vamos a hacer caso a la advertencia de las autoridades radiofónicas y a leer el prospecto de esta dosis sonora. Dice así: escuche este programa atentamente antes de empezar a tomar sus medicamentos. Contenido del programa. Crónica de una sociedad intoxicada. ¿Qué es? Un ensayo de Joan Ramon Laporte publicado en Península. ¿Quién es? El fundador del Institut Català de Farmacología. Fue jefe del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Vall d'Hebron y catedrático de Terapéutica y Farmacología Clínica en la Autónoma de Barcelona. ¿Qué contiene? 639 páginas de información sensible sobre el uso y abuso de la medicación en España y en el mundo. Escuche estos datos antes de administrarse este remedio. En 2022, la sanidad pública española recetó 1.100 millones de medicamentos, 23 recetas por habitante, 220 millones eran psicofármacos, más del doble que hace 20 años. La mayoría eran hipnóticos, sedantes, analgésicos y protectores estomacales. No ingiera ningún capítulo de este libro si es alérgico a saber que en los países ricos el consumo de medicamentos aumenta sin que mejore nuestra salud. Evite su consumo. Si tiene intolerancia a descubrir que más de la mitad de los fármacos son recetados de manera innecesaria y que algunos de ellos no solo no curan, sino que causan enfermedad, incapacidad y muerte. Y antes de empezar a consumirlo debe saber que hay colectivos más vulnerables que otros. Las mujeres reciben el doble de psicofármacos que los hombres, los más pobres 8 veces más que los más ricos y los mayores 7 veces más que los jóvenes. Por último, solo debe utilizarlo si quiere entender qué hay detrás de esta dependencia a los medicamentos, esta epidemia silenciosa de efectos adversos. Contra esta tendencia a medicarnos y a dejarnos medicar con pastillas como si fueran caramelos, advierte esta crónica antídoto contra las sobredosis. Para el conjunto del sistema sanitario y para la sociedad, el consumo de fármacos simboliza el deseo y la capacidad de modificar el curso natural de las enfermedades. Los temores y las incertidumbres alientan el pensamiento mágico. Medicamentos y vacunas son un símbolo de esperanza ante el miedo y la incertidumbre, y a menudo son objeto de ritos de falsa prevención o falso tratamiento de problemas inexistentes o infrecuentes. De manera más general, son objetos del ritual de confianza ciega en el progreso y la ciencia. Violeta, creo que me está sentando muy bien esta crónica para comprender cómo el mercado farmacéutico es uno de los principales sectores económicos mundiales. Sí, porque atención, las ventas de medicamentos en 2022 alcanzaron los 1,45 billones de dólares. Habéis oído bien, con B. Vamos a saludar al farmacólogo que ha preparado esta receta, este remedio, Joan Ramon Laporte. Crudos días. ¿Qué tal? Buenos días. Usted lleva 40 años luchando para explicar los efectos adversos de los medicamentos. De hecho, su trabajo impulsó el Sistema Español de Farmacovigilancia. ¿Por qué ha llegado a la conclusión de que somos una sociedad intoxicada? Bueno, son varios años de acumulación de datos y de experiencias para llegar a esta conclusión. Nos hemos ido intoxicando de manera progresiva, sobre todo en los últimos 20 años. Usted dice que llevo 40 años con esta historia. Sí, es verdad. Pero solo en los últimos 20 años el consumo de medicamentos en España se ha duplicado. En 2002 o 2002 me parece, se recetaron o se hicieron una media de 11 recetas por cada habitante y año. Y ahora estamos en 24 ya, o sea, más que duplicado. ¿Y por qué y cómo se ha ido produciendo este aumento? Bueno, por muchas influencias. Hay influencias, sobre todo influencias de alcance, digamos, global, ¿no? Porque esto no ocurre solo en España, está ocurriendo en todos los países, de nuestro ámbito, países, digamos, de los ricos en la clasificación general, con sistemas sanitarios de cobertura universal, es decir, para toda la población. Estos sistemas sanitarios en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, fueron una verdadera conquista social. La conquista social del derecho a la atención sanitaria, que también entre otras cosas, implicaba el derecho a los medicamentos necesarios para tratar a cada persona. Lo que pasa es que precisamente los sistemas sanitarios de cobertura universal abrían una enorme posibilidad de mercado, era toda la población, de modo que el vendedor, en este caso de medicamentos y también de otras tecnologías médicas, diagnósticas y otras, pues preparó sus armas para optimizar este mercado. Para el vendedor, optimizar el mercado es vender cuanto más mejor y al precio más alto posible. Entonces, ¿qué ha influido aquí? Primero, a nivel global,
yo diría que en los años 90 hubo un cambio muy importante que fue la constitución de la Organización Mundial del Comercio. Desde el año 1994, desde el año de su fundación, en su articulado fundacional, la OMC, que manda en el mundo mucho más que la OMS sobre la salud, es decir, se ha cambiado la S de salud por la C de comercio. La OMC, muy sintomático, nunca mejor dicho. Sí. La OMC pues ya dictaminó que los medicamentos están sujetos a patentes como cualquier otro bien de consumo. De manera que las patentes pasaban por delante del derecho a la asistencia sanitaria. Esto quería decir que todos los países deben respetar todas las patentes con medicamentos, y esto implica que el titular de una patente de un nuevo medicamento tiene exclusividad de mercado global sobre esta molécula. Claro, esto es una tentación enorme para aumentar toda la agresividad comercial, porque durante este tiempo en que tienen exclusividad, venden al precio que ellos determinan y, por tanto, es el negocio más importante, es la fuente de negocio más importante actualmente para las compañías farmacéuticas. En segundo lugar, ya en la misma época y desde unos años antes, las compañías farmacéuticas apretaron a las autoridades, yo diría a legisladores también y a reguladores, que son diferentes, para que cambiaran las normas de autorización de los medicamentos y de regulación en general del mercado de medicamentos. Y este también ha sido cambios legislativos y regulatorios de alcance global. Ellos crearon una institución que primero se denominó Conferencia Internacional de Armonización y ahora se llama Consejo Internacional de Armonización. Por cierto, un amigo mío británico, cuando le pregunté en aquella época, un farmacólogo que tenía buen sentido del humor, cuando le pregunté en aquella época, oye, ¿tú qué opinas de la armonización? Y me dice, harmonization is the way to make the same harm to everybody. Es decir, la armonización es la manera de hacerle el mismo daño a todo el mundo. Ahí juega con el inglés, que tiene harmonization con H-A-R-M y harm, que es daño, efectivamente. Exactamente. Entonces, aquí hubo estos dos procesos de alcance global que dieron lugar o que operaron conjuntamente con grandes fusiones de compañías farmacéuticas que eran grandes en los años 80 para dar lugar a los gigantes actuales. Son compañías muy externalizadas en las que los medicamentos de investigación básica ellos básicamente no los desarrollan, se los compran a otras compañías pequeñas, y esto ocurre con casi todos los productos o con todos los productos que ahora son líderes mundiales en ventas. Bueno, esto es por resumir mucho a nivel global. Después en España han ocurrido otras cosas, que es que quizá ha influido mucho que la receta ha pasado de ser de papeles a ser receta electrónica, de manera que darle a la tecla al médico le es mucho más fácil que escribir una receta, ¿no? Es mucho más, de manera que un paciente que vaya, una persona que vaya al médico tiene muchas más probabilidades solo por este hecho de llevarse una receta de un medicamento. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Porque aparte de esto, ¿de qué manera colaboran los médicos? Aparte de dar al botoncito, que es más fácil. Bueno, porque se habla siempre de los visitadores médicos, que son estas personas que vienen con los productos de las farmacéuticas, prácticamente como el que lleva un catálogo de venta, y al final acaban convenciendo muchas veces a los doctores y doctoras de que receten lo suyo. Si me quieres llevar a que diga que los médicos son los culpables, te diré que por ahí no voy a ir, pero creo que no me quieres llevar a eso. No, quieres que explique un quiero poco saber eso. La responsabilidad que pueden tener. Lo que cuento en el libro es que este es un problema de sistema, es decir, el sistema sanitario que está deteriorándose progresivamente en España, sobre todo la atención primaria, por falta de profesionales, falta de inversión y demás, se está ocupando de las cosas que, digamos, le dictamina las compañías farmacéuticas. La filosofía de la medicina ha ido cambiando. Y esto no ha sido solo provocado por las farmacéuticas, pero en los últimos años sí. Te daré algunos ejemplos. En el siglo XIX, cuando un médico sospechaba que una persona tenía diabetes, para confirmar que tenía diabetes tenía que probar el pipí del paciente. Si estaba dulce, era diabético o diabética.
Después, por suerte, hubo análisis que identificaban la presencia de azúcar en orina y así se diagnosticó la diabetes, digamos, de una manera más cómoda. Cómoda, sí. O, por ejemplo, hace 40 años, cuando yo terminé la carrera, cuando entraba una persona con dolor de barriga agudo, con un dolor abdominal agudo, decimos los médicos, en un servicio de urgencias, todo el truco estaba en la exploración. Si duele cuando aprieto o duele al soltar después de apretar, si el dolor está en el cuadrante superior izquierdo o derecho o en el cuadrante inferior, si el dolor irradia para un lado o se queda en aquel sitio, si es un dolor que va y viene o es un dolor continuo, en fin, todas estas cosas. Ahora al paciente lo mandan a hacer una ecografía. Claro, la ecografía es un avance, el diagnóstico es mucho más rápido, tiene mayor precisión, pero lo que implica es que el médico está menos encima del paciente. Ya lo explora menos, lo toca menos, lo palpa menos, lo huele menos, le mira menos a los ojos, de manera que lo que es el contacto humano, la parte de contacto humano de la medicina va cambiando. Y el médico cada vez más, en los hospitales, con este ejemplo, o en atención primaria, se mira más los datos de laboratorio, las analíticas, las radiografías, otras pruebas de imagen y demás, y cada vez le mira menos a la cara al paciente, ¿no? Bueno, y si además a esto le añadimos que cada vez hay menos medios, menos médicos, menos médicas que puedan atender, al final lo que estamos sustituyendo es la asistencia personal, como usted dice, cara a cara, por estas pastillas. Y el resultado, pues vamos a verlo, por ejemplo, en alguien sometido a un exceso de consumo. Como todos los medicamentos, el consumo en exceso de este libro también puede tener efectos adversos. Sí, puede hacer que nos replanteemos si somos una de esas miles de personas que viven intoxicadas en nuestro país. Sobre ello nos puede hablar Amadeo Merino. Era camionero y en el 2019, pues bueno, cargando el camión en el almacén, pues iba a montar una traspaleta eléctrica. En marcha atrás, pues bueno, pues no calculé bien con las prisas, pues me estrellé contra un pilar y caí al suelo, perdí el conocimiento. Actualmente está jubilado por accidente laboral, sufre pérdidas de memoria y de equilibrio, acúfenos en los oídos, es decir, unos zumbidos constantes. Y en el hospital lo único que me hicieron cuando entré, me hicieron una resonancia de la cabeza y me tuvieron 24 horas en observación. Me volvieron a repetir la resonancia, viendo que no había ninguna alteración ni nada, pues me dieron el alta y ya. El accidente también tuvo consecuencias para su salud mental. En un primer momento tuvo que pagar de su propio bolsillo un psicólogo porque en la sanidad pública solo esperaba y esperaba. Tuve que ir al médico de cabecera y fue la que me mandó al psiquiatra y tal. O sea, a los 6 o 7 meses, como va tan rápida la cosa, pues me mandaron al psiquiatra y el psiquiatra, bueno, pues ya me mandó una serie de medicación. Ahí empezó su lucha con los fármacos. Pues me mandó la centralina, que aún sigo tomando en menos dosis, pero aún sigo tomando. Empecé a tomar 150 de centralina y por la noche tomaba normazepam. Y luego durante el día Lesatin. Su mayor batalla son los acúfenos. Le dijeron que tendría que aprender a vivir con ellos y las terapias solo existen en hospitales privados que no se puede permitir. Amadeo relaciona su dependencia farmacológica a lo que le recetó la psiquiatra, pero hay mucho más. Tomo paracetamol para los dolores, porque los pies los tengo muy mal. Y claro, la consecuencia de que no piso bien, me duelen las rodillas y me duelen las caderas. Y tomo paracetamol, desayuno, comida y cena, y luego tomo para la tensión. En total ha llegado a tomar hasta 8 pastillas al día. Me mandó unas pastillas para el colesterol, pero eso al revés me repercutía en las articulaciones. Entonces me dijo la doctora pues, que lo dejara, que era peor el remedio que la enfermedad. Yo intento salir a andar todos los días, pero yo quiero salir, mis pies me dicen que me quede. Y es una lucha ahí constante. John Ramón, en tu libro escribes que un fármaco es un veneno a dosis baja. ¿Personas como Amadeo están siendo envenenadas a dosis baja? Bueno, no, personas como Amadeo son víctimas de una medicina mal orientada. De entrada, si a alguien le prescriben sertralina o un medicamento parecido de estos que llaman antidepresivos, pero en realidad no hacen nada sobre la depresión en concreto, pues ya es mala suerte que te prescriban esto y peor suerte que tú hagas caso y te lo tomes, ¿no? Uh-huh. Y en esto tengo que ser bastante contundente con estos fármacos. Después le dieron una benzodiazepina con 2 nombres, por lo que ha contado, el Lesatin y el normazepam. Son 2 fármacos que tienen una estructura química parecida, muy parecida, que tienen una acción farmacológica que es la misma, pero cada uno ha sido posicionado en el mercado para una indicación diferente.
el Normazepam para dormir, el Lexatin para la ansiedad. De manera que a este señor le intoxican doblemente con las benzodiazepinas. En tercer lugar, bueno, yo iba tomando notas, pero igual... Es una receta, está haciendo aquí una receta inversa, ¿no? Sí, Un sí. estudio de la receta. En tercer lugar dice, paracetamol, desayuno, comida y cena. Bueno, uno de los problemas que tenemos en nuestro país en los últimos 20 años, el consumo de analgésicos se ha multiplicado por 2. Y dirías, hombre, antes hemos dicho que el consumo de todos los medicamentos se ha multiplicado por 2, ahora decimos que el de analgésicos también, que es que tenemos el doble de dolor. ¿O es que ahora tenemos la mitad de dolor que hace 20 años porque tomamos el doble de analgésicos? No hay nada que indique que esto mejore nuestra salud, al contrario. Lo que hay son efectos adversos de estos medicamentos. Y prescribirle a una persona como él, que tiene este problema en el pie, que quiere salir a caminar pero los pies no le dejan y quieren quedarse en casa, quizá lo más adecuado sería que él tome el analgésico 1 hora o media hora antes de salir a caminar. Entonces tendrá el efecto máximo del analgésico cuando él lo necesita, pero no durante todo el día. Es decir, un error o una cosa que ocurre con mucha frecuencia en la consulta médica es que si alguien dice dolor o si sale la palabra dolor a lo largo del diálogo, el médico, ¡paf!, por un reflejo espinal, no por una manera razonada, sino ¡pam!, sin pasar ni por el cerebro, ya suelta una prescripción de un analgésico. Y si a la visita siguiente el médico le dice, oye, el paracetamol es muy flojito, yo necesito algo más fuerte. Tramadol, que es la moda ahora, claro, que es un derivado del opio. Sí. Es un medicamento más tóxico que el paracetamol. ¿Y qué hacemos para protegernos de esta prescripción? Porque nosotros no tenemos los conocimientos que tiene usted. Claro, ni yo tendría los que debería tener si voy al médico y me prescriben algo, supongo. Tendría que estudiármelo. Yo creo que en el libro propongo preguntas para que los usuarios de la sanidad le hagamos al médico. Preguntas para crear una relación constructiva con el médico. Primero, hablamos de medicamentos prescritos por el médico. Claro, prescribir a mí no me gusta, porque prescribir es ordenar. Si uno busca el diccionario, y el médico no es nadie para dar ninguna orden de nada. El médico puede sugerir, puede informar y demás. Pero digamos, la prescripción de medicamentos o la receta de medicamentos debería ser más bien un compromiso entre el médico y el paciente. Desgraciadamente, mucha gente le prescribe medicamentos y si no los convence dice, bueno, esto no me lo tomaré y le diré que me lo he tomado. Esto ocurre. O esto no me lo tomaré y si me pregunta le diré que no lo he querido tomar, pero no hay un diálogo. Entonces, creo que sería bueno que cuando el médico nos propone tomar un medicamento, le preguntemos cuál es el objetivo. El objetivo es quitarte el dolor. Bueno, ¿el dolor a qué hora? ¿Cuando yo tengo dolor o durante todo el día me vas a dar un tratamiento? En fin, estas cosas, ¿no? Segundo, ¿cuánto va a durar el tratamiento? Porque lo que es bastante evidente es que es mucho más fácil recetar un medicamento que quitarlo. Y esto lo tenemos con los medicamentos de mayor consumo en nuestro país. Cuando uno empieza con tramadol o con derivados del opio, es difícil que se desenganche de esto, porque son medicamentos que crean adicción. Cuando uno empieza con un fármaco como la sertralina, este señor ha dicho, ahora ya la tomo a dosis más bajas. Es decir, parece que le ha costado ir reduciendo la dosis de sertralina. Bueno, estos fármacos son los que causan más notificaciones de adicción en la base de datos de reacciones adversas a medicamentos de la Organización Mundial de la Salud. El primer grupo son estos fármacos para la depresión. Entonces, ¿cuánto va a durar el tratamiento? O doctor, ¿cuándo vamos a volver a vernos o a llamarnos por teléfono si es algo sencillo para ver si tengo que detener el tratamiento? Después, ¿y la dosis que me está dando, doctor, es la que me conviene a mí? Porque una cosa que quería decirte antes, y se me ha olvidado, es que la medicina cada vez más mira menos a las personas. Antes te lo decía, más las analíticas y demás, pero también el médico cada vez más tiende a reaccionar según el protocolo. Entonces el protocolo es igual para todo el mundo, pero la medicina tiene que ser diferente para cada persona. Y esto cada vez está menos presente en la medicina. Por eso creo yo que hay una cierta... La medicina está enferma. Me dijo ayer un lector del libro, no, tienes una frase donde dices que la medicina clínica está muerta. Digo, bueno, pues ya, adelante acontecimientos. Pero está muy enferma porque no mira a las personas y mira más a los protocolos. Entonces, claro, ¿qué dosis me da a mí? Porque el médico le da la misma dosis a una persona de 50 kilos que a una de 100 kilos. Y esto cualquiera entiende que no tiene ninguna. Pero todo esto es posible modularlo en consultas de 4 minutos o en consultas que se van a repetir en 3 y 4 meses, como estamos sufriendo todo en la sanidad pública. Hay que reivindicar
reivindicar consultas más largas, los médicos tienen que reivindicar y reivindican, de hecho, consultas más largas, pero también hay que pedirle al médico que no gaste su tiempo de consultas recibiendo a visitadores de los laboratorios farmacéuticos, que también está ocurriendo. Muy bien traído eso ahí. Y ya que tenemos el prospecto por aquí, vamos a ver qué podemos hacer, qué más podemos hacer como consumidores. El consumo de medicamentos es una característica cultural. Es un reflejo de las esperanzas que la sociedad deposita en la capacidad de la medicina para preservar la salud y para curar o aliviar la enfermedad. Y de manera más general, también es un reflejo de lo que cada sociedad entiende como salud o como enfermedad. Dices que en los últimos años ha aumentado el número de personas que consumen algún medicamento y las que reciben más de 5. Y también ha aumentado la duración de los tratamientos. ¿Qué colectivos lo sufren más? El problema actual principal es la polimedicación. O sea, tomar muchos medicamentos a la vez. Y los que más polimedicados están, lógicamente, son las personas mayores. Ahora bien, es curioso, es que viendo el libro accedí a unos datos de un informe, me parece, del Ministerio, en donde se mostraba que la proporción de personas mayores que toman 6 medicamentos o más al día, de manera crónica y continuada, cambia mucho según la comunidad autónoma, con un máximo en Murcia del 50%, si no recuerdo mal. ¿Y esto a qué puede deberse? Y con un mínimo en el País Vasco del 14%. ¿Qué diferencia tan amplia? Entonces, ¿a qué puede deberse? La verdad no lo sé, pero eso a mí me indica que el médico, su comportamiento depende mucho de las prioridades del sistema sanitario en el que él está trabajando. Es decir, también me parece que en la frase que habéis reproducido ahora mismo del libro está el consumo de medicamentos como expresión de las esperanzas de la sociedad sobre el tratamiento de una enfermedad o la prevención de una enfermedad, es también la expresión de las esperanzas del médico, ¿no? Pero también es expresión de las prioridades del sistema sanitario. Porque cuando uno estudia el consumo de medicamentos, de hecho, y esto lo he descubierto en 40 años de trabajar en esto, estudia el sistema sanitario, porque cualquier visita, cualquier contacto con el médico casi siempre termina con la receta de un medicamento. De modo que si tú miras lo que están recetando, vas viendo de qué se ocupa el sistema sanitario. Y lamentablemente en España el sistema sanitario se ocupa muy a menudo de decirle a personas sanas que están enfermas. Y esto es lo que a mí me parece quizá más preocupante desde el punto de vista sociológico. Y no se trata aquí de denunciar el negocio de las multinacionales o esto o lo otro, sino de ver qué le pasa a la población, ¿no? O sea, a la gente a las personas que tienen el colesterol alto, les dicen que tienen el colesterol alto como si esto fuera una enfermedad. Y no es más que un hallazgo de laboratorio que no tiene significación pronóstica, que no la tiene básicamente. Y más bien en personas mayores, el conjunto de todos los estudios hechos en el mundo, con, me parece, un total de más de 2 millones de personas, indican que cuanto más alto es el colesterol a partir de los 65 años, más años se vive. Menos Alzheimer se tiene, menos cáncer se tiene y, oh sorpresa, menos infarto y menos ictus. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nos están medicando para que enfermemos. Nos están medicando para que nos consideremos enfermos, para que dependamos de esta tecnología. Y no es que esta sea una ambición maléfica del vendedor, es que el vendedor hace su trabajo de vender cuanto más mejor y aquí no hay nadie que lo frene. Y me parece que habéis dicho al principio, el libro habla de cómo las compañías nos hacen consumir medicamentos. Sí, bueno, las compañías hacen su trabajo, son los mercaderes. Cuando Jesús entró en el templo y encontró a los mercaderes, los expulsó, y esto lo cuento en el libro sacando un ejemplo del psiquiatra José Valdecasas de Canarias, que efectivamente Valdecasas se pregunta, ¿tenía que haber expulsado a los mercaderes o a los que habían permitido la entrada de los mercaderes en el templo? Claro, en este caso, ¿quiénes son los responsables de contener la entrada de esos mercaderes en nuestro sistema de salud pública? Nuestros legisladores, con una ley que no existe, que prohíbe las relaciones promiscuas entre el suministrador de materias primas de esta empresa pública que se llama Sistema Nacional de Salud, una materia prima de este sistema de salud para hacer su trabajo son los medicamentos. En ninguna empresa convencional el Departamento de Materias Primas o los miembros del Departamento de Materias Primas de la Coca-Cola, por ejemplo, reciben regalos de los suministradores de materias primas. Está prohibido por la dirección. Aquí los médicos pueden recibir cualquier regalo, pueden ocupar su tiempo, que ya está muy justito, para
para atender a los pacientes, recibiendo a gente que les va a proponer viaje a tal congreso, le pago el viaje, le pago el hotel, le pago la inscripción, etcétera, etcétera. Venga a tal curso que vamos a hablar de tal enfermedad, por ejemplo, la incontinencia urinaria, pero en realidad te van a presentar su nuevo medicamento para la incontinencia urinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que hay una responsabilidad del Estado que viene de la legislación, que viene de la regulación, como decía antes, y este es un problema global, porque los criterios de regulación de medicamentos, de aprobación de medicamentos y vacunas son prácticamente los mismos en todo el mundo, pero han sido impuestos por la industria, y viene de la gestión de los sistemas sanitarios. Yo creo que en nuestro sistema sanitario en España debemos exigir esta separación clara entre lo que son los vendedores y lo que son los decisores del consumo, que son los médicos. Acaba usted de citarlo, Joan Ramón. Hay un psiquiatra que sacó a los mercaderes del templo, porque hay una industria que crece a costa de nuestra intoxicación. Los medicamentos, cuando se comercializan, es porque tienen un componente de rentabilidad. En España se ha triplicado el consumo de ansiolíticos en 20 años. ¿Qué le parece este crecimiento? Bueno, a nosotros no nos preocuparía en un sistema, repito, sanitario como el que tenemos, este tipo de informaciones. Sin embargo, el consumo en España ha aumentado. A nivel europeo estamos a la cabeza del ranking. En realidad, estar a la cabeza del ranking en algún producto y no estarlo en algún otro producto es una lectura bastante compleja y es muy difícil determinar que el número de prescripciones que se hace en España por ser mayor que el que se hace en otro país, pues los médicos de aquí pues hacen una prescripción inapropiada o los médicos de allí. Escuchamos una entrevista de La Sexta a Emili Esteve, director del Departamento Técnico de Farmaindustria, la patronal de la industria farmacéutica, a la que por supuesto les parece fenomenal que nos sobremediquen. Pero no a José García Valdecasas, vicepresidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría y psiquiatra en el Hospital Universitario de Canarias en Tenerife y autor del libro Post-Psiquiatría, apuntes sobre teorías y prácticas, y del blog del mismo nombre. José, crudos días. Buenos días, buenos días. ¿Se hace una prescripción inapropiada en España? A ver, la respuesta fácil es que sí. La respuesta fácil es que sí. La respuesta compleja, bueno, es un poco todo lo que ha comentado el profesor Laporte, ¿no? Quiero decir, es fácil decir que se están prescribiendo muchos fármacos y es cierto, y es cierto. No creo que no hay que caer tampoco, ni es la intención del profesor Laporte seguro, en demonizar los fármacos, o yo como psiquiatra, en concreto los psicofármacos, hay mucho debate ahora con este tema, ¿vale? Yo no defendería un argumento de los psicofármacos son malos según cómo se usen, como cualquier fármaco, pero la realidad es que en muchos casos se están usando demasiado, en demasiada polimedicación y a dosis demasiado altas y en indicaciones poco claras. ¿Vale? Es verdad que hay personas que padecen trastornos mentales de gravedad que se benefician hasta cierto punto, porque nuestros fármacos en general tienen una eficacia pobre y unos efectos secundarios presentes, pero se benefician hasta cierto punto de alguna medicación que debe ser lo más racional posible, pero también estamos atendiendo a muchas personas, y esto creo que es evidente, afectas de malestares sociales, de una situación que estamos viviendo, que todos conocemos, de precariedad en el trabajo, de pobreza, de gente que es pobre a pesar de estar trabajando, de falta de acceso a la vivienda. Todo ese malestar nos está llegando a los servicios de salud mental. Es todo un malestar social que se transforma en demandas individuales de atención. ¿Vale? Esto, aquí los médicos, los psiquiatras, los profesionales de salud mental en general, ¿no? La Asociación Española de Neuropsiquiatría que yo represento como vicesecretario es multidisciplinar. Aquí los profesionales no somos ni totalmente culpables ni totalmente inocentes, pero es verdad que hay actores importantes ahí, como dice Joan Ramón, la industria farmacéutica juega un papel básico porque hace su trabajo, a ellos no se les puede recriminar, hace su trabajo que es posicionar sus productos, campañas de marketing con mucha financiación a los grandes expertos, digamos, los grandes catedráticos y a los profesionales de a pie y a muchas sociedades científicas. Mi asociación en concreto, y esto yo creo que hay que reseñarlo, es independiente de la industria farmacéutica. Yo creo que cuando un profesional habla debe revelar sus conflictos de interés. Ni yo a nivel personal ni mi asociación tenemos vínculos financieros con la industria farmacéutica de ningún tipo. Otros compañeros que hablan y defienden posiciones un poco diferentes no pueden decir lo mismo y eso yo creo que conviene hacerlo explícito. Entonces, la industria hace su papel, pero el Estado
como se ha comentado también, debe hacer el suyo. Quiero decir, yo creo que aquí, termino porque me extiendo un poco, hay muchas decisiones políticas a tomar. Las patentes existen así, de esa manera, por una decisión política que se podría cambiar. Eh, y el problema de vivienda en este país obedece a determinadas decisiones políticas y la carga impositiva es de una manera y podría ser de otra. Eso no solucionaría todos los problemas de salud mental. Yo no quiero recibir la crítica fácil de esta gente dice, no, no, hay muchos problemas graves de salud mental que en una sociedad idílica seguirían existiendo, pero podríamos dedicarnos a ellos con más medios, con más psicoterapia, con más servicios de recuperación social y a lo mejor con menos fármacos. La privatización sanitaria en determinadas comunidades autónomas, en algunas más y otras menos, ¿está aumentando ese poder de las farmacéuticas sobre los médicos y médicas? Pues yo creo que eso especialmente, nosotros defendemos lo público como asociación y estamos en contra de la privatización sanitaria. Pero no creo que eso sea un papel preponderante. Yo creo que la influencia de la industria farmacéutica se deja sentir lo mismo en el servicio público que en el privado. Yo una cosa que nunca he entendido es cómo la administración permite que en un hospital público o en un centro de salud público haya visitadores comerciales, como comentabais, pagando cenas, congresos, todo se supone que es a nivel formativo, pero quiero decir, si nos escandalizamos, si una empresa constructora paga prebendas, obsequios o lo que sea a un concejal de urbanismo, esto es exactamente el mismo caso. Yo soy un empleado público que decido a la hora de una prescripción, entonces, quiero decir, el argumento muchas veces es, bueno, la industria nos da información, eso es mentira, la industria lo que trae es propaganda de los estudios que la industria hace, otra dejadez del Estado, en el sentido que toda la investigación, la mayoría de la investigación sobre fármacos, la paga la industria y la realiza la industria. Eso es absurdo totalmente. Y esa es la información que me llegan a mí. El ejemplo fácil, si un laboratorio hace 10 estudios para analizar su fármaco, si en 8 salen que no funciona para nada y en 2 que sí, esos 8 lo guarda la industria en un cajón, lo cual sorprendentemente es legal, y a mí me trae los 2. En un mundo hiperconectado como el nuestro, yo no necesito un visitador comercial que me informe a mí como supuesto experto de lo que hacen los fármacos. Yo creo que eso debería pasar por la prohibición. La industria debería relacionarse con la administración y dejarnos a los profesionales en paz. De hecho, parece una forma de soborno, de algún modo. Y hablando de propaganda, ¿cuánta influencia tiene la industria farmacéutica directamente a los ciudadanos? ¿Van muchos pacientes buscando la receta de algún medicamento que han visto en la publicidad en televisión, en medios de comunicación? Muchísimo. Eso está también bastante estudiado, muchísimo y hace tiempo. Uno de los primeros ejemplos fue hace ya 20 años, la explosión de la fobia social, cuando en un momento dado un laboratorio, a raíz de sacar una indicación para un antidepresivo ISRS, la paroxetina, consiguió influir y convertir lo que era la timidez en la fobia social. Y las personas venían a consulta buscando su píldora para la timidez. Hay un ejemplo muy reciente que es la esquetamina. La esquetamina es un derivado de la ketamina que se ha aprobado hace poco para depresión resistente. Hemos asistido desde hace 2 o 3 años a mucha, iba a decir noticia, realmente es publicidad, aunque sale en la sección de noticias, en muchos medios de comunicación, vendiendo primero la idea de la depresión resistente, que es un concepto poco claro. Se entiende por depresión resistente cuando una depresión no responde a antidepresivos. Vendiendo luego, aprovechando toda la preocupación que hay por el suicidio y consiguiendo colocar un fármaco carísimo para el Sistema Nacional de Salud. En algunos cálculos se calcula que por cada 3 pacientes tratados al año es el sueldo de un psiquiatra o un psicólogo, con unos estudios que si uno los mira, ha habido algún seminario de nuestra asociación sobre eso, tienen una eficacia marginal, muy, muy, muy escasa y con unos efectos secundarios potencialmente peligrosos. Evidentemente la industria juega su papel a muchas bandas, también las asociaciones científicas. Yo creo que una asociación no es neutral cuando para sus congresos obtiene miles de euros de la industria. Mi asociación hace años lo recibía y, bueno, probablemente nos influye y por eso en un momento dado dejamos de hacerlo. ¿Y cómo se lucha contra eso? ¿Cómo evitamos todas estas tentaciones para los médicos o todas estas formas de soborno encubierto? A ver, no quiero decir que la solución sea fácil. La solución, por un lado, es imposible, porque hay demasiados intereses en contra de ella. Y por otro lado, es sencilla. Yo creo que tiene 3 patas. Por un lado, creo que debería existir una farmacéutica pública. Es una cosa sencilla. Creo que debería existir una farmacéutica pública a nivel estatal
o de la Unión Europea que comercializara los fármacos, que esas vacunas de la COVID, que tantísimo dinero público costaron, que se hubieran podido sacar con una farmacéutica pública a un precio mucho más razonable, que no para enriquecer a los accionistas de unas empresas que no las investigaron. Eso por un lado. Por otro lado, que la administración deje bien claro los límites. La administración debe trabajar con la industria y eso no debe llegar a los profesionales. Y eso incluye una política de cese de puertas giratorias, porque muchas personas de la administración sanitaria pasan luego a trabajar a esos laboratorios ganando muchísimo más dinero. Y así la esketamina es financiada. Y lo último, que los propios profesionales, cada uno en nuestra parcela, no recibamos a los visitadores. Yo creo, decías que suena a soborno. Es que es un soborno. Yo tuve algún debate en eso en alguna ocasión. Si uno busca el diccionario de la Real Academia Española, un soborno es cosa que anima o impele a alguien a hacer algo. Es exactamente lo que es, aunque no nos guste llamarlo así. José, ¿y se convierten en problemas psiquiátricos problemas que realmente no lo son? Muchísimo, muchísimo. Como os decía, no todos los problemas psiquiátricos obedecen a causas sociales, aunque todos se ven influidos por ellas, pero no todos obedecen a eso. Pero hoy en día nosotros vemos mucho en las consultas personas que no tienen casa donde vivir o que viven en una situación de predesahucio, que a pesar de estar trabajando en condiciones malas, no ganan bastante dinero para sacar a su familia. Hay mucha preocupación ahora por la salud mental. Eso en parte es bueno y en parte estamos psicologizando mucho. Hay mucha preocupación por la salud mental de los adolescentes. Los adolescentes, lo primero que hay que entender, aunque lo fácil, desde mi punto de vista, esto es una opinión más personal, lo fácil es echarle la culpa a las pantallas. Pero si nos dejamos de eso, nuestros adolescentes crecen en un mundo con unas perspectivas de futuro que mi generación, yo tengo 51 años, no sufrió. O sea, en un mundo donde no saben si van a poder tener vivienda, no saben qué va a ocurrir ecológicamente y climáticamente dentro de 10 o 20 años. Y el problema es que toda esa ansiedad, que es lógica, el discurso actual la está convirtiendo en síntomas de salud mental. No es que esos adolescentes estén preocupados porque no van a tener vivienda y el Estado tenga que hacer algo al respecto. Es que resulta que tienen síntomas de ansiedad y depresión y lo que necesitan es pues, un fármaco o una terapia psicológica. Eso puede ser útil, pero no es lo que necesitan como... Uy, parece que hemos perdido la comunicación. Hay casos individuales que sí, claro. Perdón, sí. No, se había cortado, pero creo que estabas terminando la última frase. Sí, decía que habrá casos individuales, evidentemente, que claro que necesitan o se benefician de un tratamiento psiquiátrico o psicológico, pero como colectivo que sufre necesita una respuesta social. Y muchas respuestas nos ha dado José Valdecasas, vicepresidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. A vosotros, muchas gracias. Voy a seguir leyendo el prospecto porque hemos visto analgésicos, el abuso de los mismos, también de los antidepresivos, pero es que hay más. Su ficha técnica está indicada para pacientes de diabetes mellitus tipo 2. Este tipo de diabetes es una diabetes que adquieres a lo largo de la vida. ¿Qué significa esto? Que hemos tenido un sobrepeso y pasado a obesidad mantenido en el tiempo. Escuchamos una noticia sobre Oncepic, un medicamento para la diabetes que está de moda para perder peso. ¿Hay muchas modas como estas? Bueno, esta es tremenda, porque esta ha cambiado el panorama del Producto Interior Bruto de Dinamarca incluso, ¿no? La compañía Novo Nordisk, que es la que ha comercializado la mayoría de estos nuevos medicamentos. Me dice que sí hay modas. Mire, es que para empezar hay otra de las tácticas que usa la industria, aparte de visitar a los médicos, es, como decía el doctor Valdecasas, inventar enfermedades o convertir problemas de malestar social en enfermedad. Un ejemplo que se cita muy a menudo es el duelo, ¿no? Hace unos años se consideraba que el duelo por la muerte de un ser querido era patológico si estabas triste, llorabas y tal, si duraba más de 4 meses, que ya era tener realmente mucha creatividad para crear. Pero ahora, desde hace pocos años, el duelo se considera patológico según las clasificaciones internacionales que se aparecen en libros muy reputados y demás, si dura más de 15 días. Claro, yo me pregunto, ¿la próxima vez qué será? ¿3 minutos? El Instituto Nacional de Estadística, esto lo descubrí al escribir el libro,
clasifica la población española según lo que llamamos el índice de masa corporal, es decir, la relación entre nuestra altura y nuestro peso, y se dice que lo normal es tener un índice de masa corporal de 20 a 25. Es lo que tenemos los que estamos delgaditos, digamos. Los llenitos tienen un índice de masa corporal entre 25 y 30. Después están los obesos, entre 30 y 35, y lo que se llama obesidad mórbida, que es los grandes obesos que les cuesta caminar y demás, que es más de 35. Bien, la revisión sistemática de todos los estudios realizados en el mundo sobre la relación entre el índice de masa corporal y la esperanza de vida te indican que los que viven más tiempo son los rellenitos y gorditos, no son los delgados. Son los que tienen un IMC entre 25 y 30. Y los que tienen un IMC que ahora se califica de normal, de entre 20 y 25, los que lo tenemos la misma esperanza de vida que los obesos de 30 a 35. Los que mueren más por obesidad son los de más de 35. Es decir, una fracción muy pequeña de la población. El Instituto Nacional de Estadística ya no te da ni cuántos hay de más de 35. Te dice, sobrepeso, tenemos 4 millones de más de 30 y después de 25 a 30 tenemos, me parece que son 12 millones más. De manera que ya pasamos de 4 millones de obesos que en realidad no mueren más que un delgado, y le suman estos gorditos rellenitos que son los más saludables y te los clasifican como si fuera una enfermedad. Lo digo porque después la Agencia Europea del Medicamento aprobó estos medicamentos para el tratamiento de la obesidad y de lo que llaman el sobrepeso, que es el gordito rellenito. Esto es inventar una enfermedad, inventar un problema allí donde no lo hay. Estar gordito públicas y estar rellenito quizá no estará de moda, pero es más saludable. Y si hablamos de generar moda y de medicamentos peligrosos, no podía faltar el rey. El consumo de opioides se ha multiplicado por 1000 en los últimos 30 años. ¿Europa y concretamente España evitará finalmente la epidemia mortífera que están viviendo en Estados Unidos con el fentanilo? ¿El rey consume opioides, has dicho? ¿No? No he querido decir eso. Bueno, podría ser. Pero se puede entender como quiera cada uno. Sí. Bueno, esto es algo muy difícil de contestar. Hay una diferencia básica con Estados Unidos, que es que hay una mayor cohesión social, por lo menos en las cuestiones sanitarias. La epidemia de Estados Unidos comenzó afectando sobre todo a mujeres de edad media, de 40 a 50 años, y de clase media, que recibían prescripciones de sus médicos de estos medicamentos, y los laboratorios se lo hicieron venir bien para convencerles a los médicos de que les dieran dosis más altas de las que necesitaban, tratamiento durante más días de los que necesitaban, etc. Y así se creó la epidemia. Ahora la epidemia en Estados Unidos, claro, esto llevó a muchas personas que desarrollaron dependencia, que tuvieron que buscar la droga en el mercado ilegal, y entonces esto animó al tráfico y a la actual epidemia que es más de fentanilo fabricado no por laboratorios farmacéuticos, sino por otros laboratorios farmacéuticos, pero no legales, sí, digamos, y que es objeto de tráfico y que afecta sobre todo a hombres jóvenes, pobres y sobre todo negros, y que viven en la calle, que no tienen domicilio. Entonces, antes la mayoría de las muertes por intoxicación por opioides ocurrían en hospitales, ahora ocurren en la calle. Esto en Estados Unidos. En España es difícil imaginar que si hubiera una epidemia de este tipo la gente muriera en la calle. Realmente tenemos un sistema que nos da mucha mayor cohesión social que en este desastre de Estados Unidos, donde hay estampas realmente terroríficas de la gente drogándose en la calle o pinchándose y muriendo en la calle. En San Francisco muere una persona cada hora, me parece, ¿no? Por sobredosis, es algo de este tipo que lo publicaba el diario.es, precisamente. Bueno, entonces en España esto va a ocurrir. Miren, no lo sabemos, pero los síntomas son que vamos a peor. Es decir, en 20 años se ha multiplicado por 1000 veces el consumo de estos fármacos. Y aquí sí que hay una responsabilidad clara del Estado y del sistema sanitario. Hay un decreto sobre la prescripción electrónica de medicamentos que cambia totalmente el uso de estos medicamentos. Cuando yo era joven, si uno quería recetar morfina a una persona con cáncer terminal o con otro dolor que pudiera responder a la morfina o los derivados del opio, tenía que ir al colegio de médicos, buscar el talonario de estupefacientes, de recetas de estupefacientes que estaba numerado y controlado receta a receta. Ahora, simplemente, con apretar una tecla en el ordenador, pueden recetar cualquier estupefaciente.
La única limitación que hay es que no puede durar más de 3 meses. A mí me parece una auténtica barbaridad. Dar un fármaco que te puede matar por sobredosis y decir, oye, esto es para 3 meses y dentro de 3 meses veremos cómo te encuentras. Por favor, cuando hay una persona con dolor, lo que se podría hacer, si no responde a otros tratamientos, se podría dar un analgésico opioide, pero controlando al cabo de 2 o 3 días si esto ha mejorado el dolor. Porque si no mejora el dolor, déjalo ya. Mira, una vez participé en un seminario con médicos de atención primaria y les dije, traedme historias clínicas, casos de personas que tomen más de 10 medicamentos y no sabéis qué quitarles. A ver, porque hay que quitarle a uno que tiene más de 10 medicamentos. La mayoría eran mujeres de más de 80 años y la mayoría tomaban analgésicos derivados de opioides. A todos los médicos que presentaban estos pacientes, una de las preguntas que les hice es, ¿mejoró con el medicamento? Y en todos los casos la respuesta fue, no lo sé. ¿Cómo puedes dar un medicamento y seguirlo dando sin comprobar si está haciendo su efecto? Esa es la pregunta que debemos hacernos y la pregunta que nos hacemos después de consumir preferentemente esta crónica de una sociedad intoxicada. Si después de administrar esta crónica sigue usted consumiendo, dejando que le consuman los medicamentos sin un consumo crítico, la responsabilidad de los efectos será suya y de las autoridades sanitarias que no hacen nada para evitarlo. Joan Ramón Laporte, muchísimas gracias por desintoxicarnos. A vosotros. Tenemos remedios mucho mejores. Si quieres cerezas, escoge las mejores. Las más ricas y saludables. Para ti y para el planeta. De cooperativa ecológica. Cultivadas por pequeños agricultores y agricultoras. A precios justos para quien produce y asequibles para ti. Ecogerte. Del árbol a tu mesa. Desde el Valle del Jerte a cualquier parte de España. Para ti, para tu familia o para tu grupo de consumo. Haz tu pedido en ecogerte.com. Si solo quiero cerezas. Si quieres cerezas, apoya la agricultura ecológica y el mundo rural. Y si eres productor de carne cruda, echa un vistazo a tu email. Porque tienes un descuento del 10%. Ecogerte.com. Las mejores cerezas y también queso, miel, jamón, embutidos ibéricos, cosméticos y pimentón. Y muy pronto llega la temporada de arándanos. No la dejes pasar. Ecogerte.com. Apoya la agricultura ecológica y el mundo rural. Nuestros queridos amigos de Ecogerte son productores, no solo de cerezas y de todos estos riquísimos productos ecológicos, sino también de carne cruda, de esta República Independiente de la Radio, la que tú puedes apoyar en carnecruda.es, porque te recuerdo que solo entre un 10-15% de personas nos ayudan a sacar este barco adelante. Muy valiosas, pero pocas. Claro, invítate a unas cerezas, invítate a una carne cruda, invítate a un programa. En realidad, si lo piensas, te damos mucho por muy poco. Imagínate que pones, yo qué sé, pues 10 euros al mes. Te estamos dando 20 programas cada mes. Es baratísimo el programa. Te sale a el kilo de programa te sale a 50 céntimos. Si te ha gustado este contenido, ayúdanos.